Gloria al Señor. Antes de comenzar, déjame compartir un versículo. Mateo capítulo 26. Mateo 26, 28. ¿Lo tenés? Mateo 26, el versículo 27, un poquito más arriba. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta aquí la palabra por ahora. Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos. Vamos a orar por las primicias. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor, si podés, ponete de pie, extendé tus manos hacia las primicias. Porque las primicias es parte de lo que Dios pide. Y el hecho de ser fiel en lo que Dios te pide, empieza a mostrar la fidelidad que hay en tu corazón. Y cuando hay fidelidad en tu corazón, Dios bendice. Así que vamos a orarnos al Señor, Padre y Dios. Te damos las gracias por estas primicias, Señor, que hemos traído, Señor, a tu casa. Como tú nos pides, Señor, que haya alimento en tu casa, mi Dios. Por eso, papá, te pido que bendigas la vida de cada uno de aquellos, Señor, que se esfuerzan, Padre, para cumplir con lo que tú pides, papá. Por eso, Señor, te pido que los bendigas, Señor, porque están andando en obediencia a tu palabra, mi Dios. Bendícelos, Padre, que nunca les falte, Señor, en su alacena, Padre, alimento para compartir, Señor. Que el trabajo nunca les falte, Señor, que la provisión que viene del cielo, Padre, siempre esté sobre ellos, papá. Bendícelos, Señor. Padre, aquellos que no han podido, Señor, traer primicias delante de tu casa, que prueben, Señor. Va a ver cómo las ventanas de los cielos se abrirán. Por eso, Padre, te damos la gloria y la honra, porque tú eres un Dios proveedor, Señor. Y te damos a ti, Señor, lo que hemos recibido de tu mano. A ti sea la gloria, Señor. Padre, ahora te pido especialmente por la palabra que vamos a compartir, Señor. Te pido porque me ayudes a compartirla, Señor. Te pido por aquellos oídos que la van a recibir, que tu Espíritu Santo haya preparado los corazones para recibir esta palabra, Señor. Y que no caiga en tierra vacía, en tierra seca, en piedra, Señor, sino que caiga en buena tierra, Señor, y pueda entender lo que tú les quieres compartir con esta palabra, Señor. Ahora ayúdame a mí para poderla compartir como tú quieres, Señor, con respeto, Señor, porque esta es una palabra fuerte, Señor, que ha de confrontarnos a todos. Padre, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, el culto es tuyo, mi Dios, a ti te adoramos. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Después de tomar asiento, vamos a la palabra de Dios. Hoy hemos tenido el ropero, por fin pudimos abrir el ropero. Se ha acercado gente, hemos podido repartir ropa, hemos orado, hemos traído motivos de oraciones. Realmente hemos pasado una mañana preciosa y tenemos que ver cuándo la vamos a poder repetir. Vamos a ver porque ahora justo el sábado tenemos escuelita, este sábado empieza la escuelita a las 10 de la mañana. Trae a tus chicos que sean ministrados por el Señor. Trae, creo que van a ser de mucha bendición, ¿sí? A las 10 de la mañana el sábado. Los estudios bíblicos todavía estamos viendo si empezamos la otra semana, no estamos seguros todavía. Tenemos que definir el día, si lo hacemos los jueves o los viernes. Porque si lo hacemos los viernes, por ahí vengan gente de otras iglesias que también quiere venir a aprender con nosotros. Si lo hacemos los jueves, seguimos haciéndolo nosotros, pero la escuela bíblica es para nosotros. Así que primero nos tiene que servir nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hoy, para ir a la palabra ya, hoy tenemos la mesa del pacto. Entonces yo aprovecho en esta ocasión para que charlemos, para que seamos ministrados sobre uno de los simbolismos del pacto, sobre la sangre. Hoy quiero que hablemos un poquito de la sangre. Hoy voy a tratar el tema con mucho respeto, porque yo sé que muchos venimos de culturas evangélicas y por ahí venimos con costumbres que cuando lo ponemos a la luz de la palabra no están así. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios sobre todas las cosas. Entonces ahora cuando toquemos este tema de la sangre,
del Señor Jesucristo, quizás nos estamos confrontados a levantarnos e irnos enojados. Y sé que es así. Pero escuchá a Dios, deja que Dios te ministre, fíjate si lo que yo te voy a decir está en la palabra de Dios, porque Dios me lo dijo a mí primero. Por eso lo voy a compartir con cada uno de ustedes. ¿Sí? Vamos a tratar el tema de la sangre de Cristo. Realmente yo he escuchado mucho tiempo, es más, lo he vivido y lo he visto y lo he hecho, que usamos la sangre de Cristo para todo. Es más, ahí con Sabrina siempre me cuenta la historia del hermano de ella, iba caminando por la calle y viene un muchacho a robarlo, ¿verdad? Viene a robar al muchacho y tu hermano agarró y empezó a los gritos a reprenderlo. ¿Y con qué lo reprendía? Con la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y muchos de nosotros, en muchas ocasiones hicimos lo mismo, usando la sangre de Cristo para cosas que la sangre de Cristo no es para eso. Nunca lo vamos a encontrar en la Biblia. Por eso vamos a tratar un tema con mucho cuidado, con mucho respeto, pero con mucha Biblia. Porque tenemos que dar cuenta que ha entrado en la iglesia evangélica una falsa doctrina sobre la sangre de Cristo. Y pensamos que la sangre de Cristo se puede usar para cualquier cosa. Y la sangre de Cristo no se usa. La sangre de Cristo se aplica. La sangre de Cristo es una aplicación para nuestras vidas. No es algo para que nosotros la usemos. No podemos usar la sangre de Cristo. ¿Sí? Y para eso tengo muchísimas cosas para compartir con vos. Para ver para qué sirve la sangre de Cristo, primero vamos a ver para qué no sirve la sangre de Cristo. No es para eso. Primero que nada, yo acá anoté 5 puntos. Para ser conjuros, la sangre de Cristo no es para ser conjuros, no es para protección, no es para echar demonios, no es para superstición. La sangre de Cristo no cura enfermos. Prestame atención, por favor, sé humilde, manso de corazón y déjame que te explique. Conjuro. Viste que muchas veces, en nuestro poco conocimiento, muchas veces que dice la palabra de Dios, nosotros lo que hacemos es conjurar la sangre de Cristo. Y caemos en los conjuros, lo que hacen los bromos. De repente estamos conjurando la sangre de Cristo para que nada me pase. Estamos conjurando la sangre de Cristo para que a mis hijos nada les pase. Eso es un conjuro. Invocamos la sangre de Cristo para hacer cosas que la sangre de Cristo no es para eso. Tenemos que tener para protección. ¿Cuántas veces hemos salpicado con la sangre de Cristo en nuestra casa? La sangre de Cristo en las paredes, la sangre de Cristo en el auto, la sangre de Cristo cuando salgo, la sangre de Cristo para esto, la sangre de Cristo para lo otro. No es para eso la sangre de Cristo. Para echar demonios. Cuando yo trabajaba ahí con los chicos en la iglesia bautista, yo era encargado de la parte de exorcismo, de alguna manera para decirlo. Entonces, una de las cosas que usamos era la sangre de Cristo para echar demonios. Hasta que el Señor me dice, no es así. La sangre de Cristo no se usa. Entonces nosotros decíamos, el endemoniado. Sobre todo venía mucha gente que estaba en la quimbanda, nosotros lo ministrábamos y le decíamos, al demonio le decíamos, mirá cómo la sangre de Cristo te quema. Y el demonio empezaba a patalear todo. Pero la sangre de Cristo no es para quemar demonios. Nunca lo vamos a encontrar en la Biblia para usar en alguna de estas cosas. Superstición. Muchas veces decimos, y me han dicho, yo nunca salgo de casa si primero no me rocío con la sangre de Cristo. Eso es superstición. La sangre de Cristo no es para eso. No es para echármela encima tampoco. La sangre de Cristo no es para eso. Para curar enfermos. ¿Cuántas veces oramos por un enfermo y decimos, por la sangre de Cristo te cure? Pero la sangre de Cristo no es tampoco para curar enfermos. Vos me dirás a mí, estoy seguro que lo estás pensando, como yo también lo pensé, pero a mí me da resultado. Yo lo hago así. Yo lo hago así y a mí me da resultado. Yo te cuento, yo vengo de los espiritistas. Yo cuando iba a los espiritistas, yo era muy chiquito, 14 años, yo llevaba a mi mamá medium y mi papá, que llevaban cerca del cementerio de Espeleta, media cuadra, que había un lugar enorme de los espiritistas, y a mí me bautizaron por los muertos. Yo tengo una enfermedad genética, que la tenía mi abuelo, lo tenía mi papá, lo tengo yo y lo tiene mi hijo, que es sobre huesos. Yo tengo huesos en lugares donde no tendría que tener huesos.
Yo tenía acá en mi brazo un sobrehueso así, que a mi hijo se le nota más. Yo ya me bautizaron por los muertos y se me fue. Un milagro impresionante hizo el Señor con eso. Tremendo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Gloria a Dios porque me bauticé por los muertos. Hay cosas que te pueden dar resultados y eso no significa que esté dentro de la voluntad de Dios. Vos podés estar orando con una persona y usar la sangre de Cristo y esa persona sanarse, pero no quiere decir que la sangre de Cristo sirva para eso. Yo tengo un montón de versículos para compartirte con eso. Fíjate lo que dice Deuteronomio 13. Tenme paciencia, por favor. ¿Escuchá bien? Porque estoy seguro que a mí me da resultado. Deuteronomio capítulo 13. Es un tema que lo tenemos que tomar con mucha seriedad, porque en las iglesias se ha llenado de estas cosas y es raro. Pero es tiempo de empezar a confrontarnos con la palabra de Dios, a ver si lo que estamos haciendo va con la Biblia o no va con la Biblia. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 13, versículo 1, del 1 al 3. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciara señal o prodigio y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que acá hay un soñador de sueños, acá hay alguien que hace prodigios y señales, pero que no está de acuerdo con Dios. Y le da resultado lo que hace, da resultado lo que dice. Pero que dé resultado no quiere decir que Dios esté con eso. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Muchas veces da resultado muchas cosas. Por ejemplo, ¿a quién no le dolió el estómago y se fue a curar? El empacho. Entonces la señora, casi siempre es una mujer, que te recibe para curarte el empacho, empieza y te hace una tirita y te mide. ¿Y qué pasa? A los 3 días, va a tener que ir 3 días seguidos. ¿Qué pasa el tercer día? Te curas. No sé qué es lo que hace, no sé lo que pasa, pero te curas. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Andás a curarte el empacho? No vayas a la bruja. Por más que dé resultado. Eso es lo que está diciendo esta palabra. No podés ir, por más que te dé resultado, si no está en la Biblia, no te sirve. No viene de parte de Dios. Hay más. Mateo capítulo 7. Este es conocidísimo. Fíjate cómo le dio resultados también. ¿Lo tenés? Mateo capítulo 7, 22 y 23. Palabra del Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Les funcionaba. A estos hombres les funcionaba. Echaban demonios, hacían milagros. ¿Qué más hacían? Profetizaban. O sea que resultaba lo que estaba haciendo. Pero fíjate lo que dice el Señor. Entonces le declararé, versículo 23: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Le daban resultados a los tipos. Lo que hacían realmente servía. Por eso mismo, cuando yo te digo que esta prédica es complicada, porque es un camión de frente, una caña de frente así, para que cambiemos esa costumbre de mal usar la sangre de Cristo, porque de alguna forma estaríamos cayendo en una herejía, en usar mal
algo que no es para eso. Por eso nosotros es tan importante esta predica que tenemos que entender la Biblia. Y acá le da resultado, bueno, acá también le da resultado. En 2 de Tesalonicenses, vamos a ver el último ya sobre que le da resultado. Segundo carta de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, del 8 al 12. Escuchá lo que dice. ¿Lo tenés? Según de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces, hablando del anticristo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hablando del anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder para que crean la mentira. El diablo hace milagros. No todo lo que veamos sobrenatural, no todo lo que nos funcione, tenemos que tener cuidado que venga de parte de Dios o Dios te da una. Por eso mismo, no vayas a curarte el empacho, no vayas a curarte el mal de ojo. Yo sé que resulta, yo sé que funciona, pero son brujos, los cuales Dios le da un poder engañoso para engañar a tu alma y atrapar. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que dice Pablo, acá lo tengo, 1 Corintios 4, le va siguiendo, ¿no? Yo sé que es un escaño, un camión enorme de frente, pero es necesario que lo escuchemos para corregir, porque esto ya es doctrina y esto es grave, porque se empieza a infiltrar en la iglesia y vos sabés que esta moda de invocar la sangre de Cristo para hacer cualquier cosa es nueva, es de los últimos 50 años. Si vos te fijas bien, nunca vas a encontrar en los discípulos, en los apóstoles, ninguna referencia a que invocaban la sangre de Cristo. Si vos empezás a estudiar la historia de la iglesia, no vas a encontrar a nadie que invocara la sangre de Cristo. Eso nació en el catolicismo. El catolicismo sí invoca la sangre de Cristo. Si vos vas a escuchar prédicas de autores contemporáneos de 50 años atrás, Spurgeon, Wesley, mucho más viejo, a un Lutero, nunca vas a encontrar que tocan la sangre de Cristo. Bill Graham, para venir más cerca. Nunca vas a escuchar a nadie que invoque, como estamos haciendo hoy en día, la sangre de Cristo. Y acá en 1 Corintios 4, 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Hermanos, no piensen más allá de lo que está escrito. No podemos basar doctrinas espirituales en experiencias personales. Que a mí me resulte no quiere decir que esté bien. Nosotros tenemos que ir a lo que está escrito. Acá Pablo le deja claro: no vayan más allá de lo que está escrito, porque te resulta 1, 2, 3, 100, 200, pero ¿a qué costo? Acordate que una vez los discípulos venían contentos diciendo: oh Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios, en tu nombre echamos fuera a Satanás. Y Jesús los paró y le dijo: para. Eso no es lo importante. Asegúrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. No es cuestión de lo que hagamos, sino de hacerlo bien. Hacerlo según la palabra de Dios. ¿Sí? Tremendo la palabra. Esta no es para hacer conjuros, no es para protección, no es para echar demonios, no es para superstición, no es para curar enfermos. Está bien, pero la palabra dice: en tus llagas fuimos nosotros
curados. Llagas, no sangre. Encima cuando habla de llagas y curados, está hablando de la enfermedad número 1, que era que todos tuvimos enfermos y nos conducía a la muerte. ¿Cuál es esa enfermedad? El pecado. De esa sí te cura la sangre de Cristo. Para eso sirve la sangre de Cristo. Cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, vas a ver que siempre la sangre está relacionada al perdón de los pecados y las consecuencias de eso. Pero jamás está relacionada para ninguna de estas, ni para conjuro, ni para protección, ni para echar demonios, ni para superstición, ni para curar enfermos. Para nada de todo eso. Sino, viste cuando Pablo habla en Efesios 6, no lo busques, Efesios 6, del 10 al 18, que es la armadura del cristiano. ¿Se acuerdan de la armadura del cristiano? Vamos a buscarla así, nos sacamos la duda. Efesios 6, del 10 al 18, que en el título dice la armadura del cristiano. Y Pablo dice desde el versículo 10, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. ¿Dice la palabra toda? Toda la armadura de Dios para enfrentar al diablo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y acá Pablo empieza a describir cuál es la armadura. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podráis apagar todos los dardos del enemigo, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Escucharon la sangre? ¿Está en la armadura del cristiano la sangre? Si nosotros usamos la sangre, ¿por qué Pablo no la deja escrito acá? Y usen la sangre de... He puesto algún ejemplo más, los anteojos de la sangre, no sé. Porque la sangre no se usa, la sangre se aplica. Ahora lo vamos a explicar un poquito más todo eso. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Eso de usar la sangre como protección, como protegernos nosotros, ¿dónde viene todo eso? Viene de Éxodo, para los que anotan, Éxodo capítulo 12, versículo 22. Ahí en Éxodo capítulo 12, 22, es la noche de Pascua. ¿Se acuerdan? Que tenían que matar los israelitas un cordero y con la sangre, con un hisopo, empezar a pintar los dinteles de la casa. Entonces, en base a eso de pintar los dinteles de la casa, salió esta moda, podemos decir, lo que no se usaba, esta moda de pensar que podemos pintar los dinteles de nuestra casa, pintar las paredes, pintar el auto, pintar todo con la sangre de Cristo. Pero no es así, porque esa sangre que pintaron los dinteles no protegían a la casa, protegían a la gente que estaba dentro de la casa. La sangre de Cristo no protege tu casa, te perdona, te protege de la segunda muerte. Eso es lo que te protege. Así que nosotros no podemos caer en esas cosas. Ahora, si la sangre de Cristo no se usa para eso, ¿qué usamos entonces? Dios nos dejó sin protección. No. Marcos capítulo 16, yo lo conozco como el versículo pentecostal. Así lo llamamos siempre nosotros, el versículo pentecostal. Marcos capítulo 16. y 18. Palabra del Señor. Dice:
El que cree, en el versículo 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere no será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi sangre. ¿Qué dice? En mi nombre, ahí está. En mi nombre echarán fuera demonios. Acá está. Viste que no es sangre, es por el nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea que hay dones espirituales en el nombre de Jesús. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Acá está la protección. No en la sangre, en el nombre de Jesús. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. ¿Ven que no es la sangre? Es el nombre de Jesús. Jesús no nos dejó sin armadura, no nos dejó sin protección, no nos dejó su nombre. Después otro versículo, que sé que lo anoté por acá. Juan capítulo 14, versículo 13. Sé que son muchos versículos, pero las doctrinas se afirman en base a muchos versículos. Para que quede bien en claro lo que estamos hablando. Juan 14, 13 dice: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidiera en mi nombre, yo lo haré. O sea, lo que tenemos que hacer es invocar, a donde tenemos que correr es siempre al nombre de Cristo. Si queremos orar por alguien para que se sane, tenemos que orar en el nombre de Cristo. Tenemos que aprender a usar el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo hay protección, en el nombre de Cristo hay santificación, en el nombre de Cristo hay proyección, en el nombre de Cristo está lo que vos estás pidiendo a Dios. No en la sangre. Fíjate cómo Satanás de repente metió algo que parece re lindo, la sangre de Cristo, la metió para desplazar el nombre de Jesús. Nosotros cuando hacíamos este tipo de oraciones siempre era por la sangre de Cristo que se cure, por la sangre de Cristo que mi auto se proteja, por la sangre de Cristo, después lo último, como diciéndolo por costumbre, como a poner un moño, en el nombre de Jesús. En vez de ponerle la fe en el nombre de Jesús, y vas a ver cómo todas las demás cosas van a empezar a dar resultados, como Dios quiere que dé resultados. Porque el Señor mismo dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. O sea que es mandato de Dios, el mandato de Jesús, pedir las cosas en su nombre. Por eso, por más que resulte cuando nosotros oramos por la sangre de Cristo, Martín Lutero dijo: cualquier enseñanza que no se encuentre en la Biblia, debemos desecharla inmediatamente, por más que haga llover milagros todos los días. Otra vez. Cualquier enseñanza que no esté en la Biblia, debemos desecharla inmediatamente, por más que haga llover milagros todos los días. Porque si no está en la Biblia, no me interesa. Porque solamente la roca es la palabra de Dios. Así nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que quiere Dios que hagamos. Nuestras experiencias personales o lo que la palabra de Dios dice. Analizarlo, buscar versículos. En el Nuevo Testamento, sobre todo, que es la manifestación del pacto hecho con la sangre de Jesús, a ver si encontrás un versículo que hable sobre el uso de la sangre en otra cosa que no tenga relación con el pecado. No vas a encontrar, porque se usa solamente para eso. ¿Sí? Entonces, para eso no se usa la sangre de Cristo. ¿Para qué se usa? ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Tengo tiempo. Efesios capítulo 1. Y acá vamos a empezar a ver para qué se sirve la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 7 al 7.
Dice, en amor, habiéndolo predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gloria. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Dice acá, para perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados nos da redención. O sea que la sangre sirve para perdonar nuestros pecados, y la consecuencia de haber sido perdonados nuestros pecados está la redención. ¿Qué significa la redención? Redimir algo significa comprarlo a precio. Vos tenías un amo, vos tenías un dueño, Jesucristo pagó por vos, te sacó debajo de las manos de ese amo y ahora pasas a ser propiedad de Cristo. Eso es redimir. Cuando vos querés comprar algo por precio, te lo traes y ahora es tuyo. Eso hizo Jesús con nosotros. Él nos redimió. Ahora pertenecemos a Cristo. Antes pertenecíamos al diablo y al mundo, ahora pertenecemos a Jesús y a la luz. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18, claro lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corrompibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que fuiste rescatado, redimido por la sangre, no por oro, no por plata, no por cosas corrompibles. O sea que vos fuiste rescatado de las manos del enemigo por la sangre de Jesús. Fuiste redimido. O sea que lo primero que hace la sangre es perdonarnos y ser redimido. Romanos capítulo 5, sé que es medio denso leerlo así, pero tenemos que dar base de lo que decimos. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién dice gloria a Dios? Gracias, Señor. 9. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, lo que hace la sangre de Cristo es justificarnos. Al ser perdonados nuestros pecados, no solamente somos redimidos, sino que también somos justificados. O sea que en vos Dios ve la justicia, no te ve como un hombre injusto. Jesucristo te dio de su justicia. La justicia tuya era ir a la cruz, era morir eternamente y pudrirte en el infierno. Esa era su justicia, tu justicia, la mía también. Pero Jesucristo y su sacrificio, su sangre, al perdonarnos, nos justificó de la ira de Dios. O sea que cuando Dios llegue el momento de derramar su ira, vos y yo estaremos justificados. Seremos justos delante de Dios. No porque seamos buenos, sino porque creemos en aquel que sí fue bueno y derramó su sangre. ¿Ves? La sangre no se usa. La sangre se aplica a nuestras vidas. No la podemos usar, está aplicada. Fuimos redimidos, fuimos justificados. Efesios capítulo 2. Vamos a apurarnos porque queremos hacer la Santa Cena hoy. Pues ya terminó. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabas sin Cristo.
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las promesas, al pacto de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era tu condición, esa era mi condición. Sin esperanza, sin Dios, sin promesas, sin nada, alejado. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos perdonó los pecados, nos redimió, nos justificó y nos hizo cerca de Dios. Nos acerca a Dios. En otro tiempo, la gente que no tiene a Cristo ora, habla con Dios, pero no entra dentro de la presencia de Dios. No puede entrar. Pero a partir de Cristo y haber aceptado su sacrificio, nosotros, vos y yo, cada vez que oramos, podemos entrar directamente porque fuimos hechos cercanos a Dios. Ahora sí podemos decir, Dios es nuestro Padre. Pero aquellos que no tienen a Cristo no pueden decir que Dios es nuestro Padre, porque están alejados, porque la sangre de Cristo no los ha perdonado y no los ha acercado. O sea que vos, que creíste en la sangre de Cristo, estás acercado a Dios. Puedes entrar confiadamente por los atrios y presentar tus oraciones delante de Dios. ¡Wow! Eso no es poca cosa, ¿no? El micrófono ahí va. Eso no es poca cosa, ¿no? Es una bendición tremenda poder estar las 24 horas cuando vos necesites, poder entrar directamente en la presencia de Dios y llevar tus oraciones. Antes el pueblo de Israel lo podía hacer una vez por año, acercarse adentro del lugar santísimo para poder presentar su ofrenda de perdón al pueblo, una vez por año. Y vos lo podés hacer las 24 horas del día, entrar confiadamente, dice el libro de Hebreos, delante de Dios para poder llevar tus oraciones. Y ya terminando, me quedan 3, 4 versículos más. Hebreos capítulo 9, te vas entendiendo, ¿no? ¿Para qué sí sirve la sangre? Hebreos 9, 13 y 14. Anoten, perdón que me apure, pero... Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otros tiempos, en el Antiguo Testamento, Dios había dado ciertos rituales con los cuales son sombra de aquello que iba a venir. Una vez que vino Cristo, ya esas sombras quedaron totalmente deshechas. Cristo es la verdad de cada uno de los rituales. Entonces en aquel tiempo ellos tenían que matar un becerro o un carnero y ellos sí rociaban con esa sangre todas las cosas. Querían usar la pandereta, tenían que rociar la pandereta para santificar la pandereta. Querían usar los tamboritos, lo mismo. Querían usar un cuchillo, tenían que rociarla para santificarla. Porque en aquel tiempo esa sangre lo que hacía era encubrir el pecado, para que Dios no lo viera. Pero nosotros en Cristo, Dios no nos encubre, Dios nos quita el pecado. ¿Entendés cuál es la diferencia? Dios te cubre el pecado con los animales muertos en el Antiguo Testamento, pero a pesar de que cuando vino Cristo, Dios no encubre, sino que Dios directamente lo quita. Y dice la palabra de Dios que los echa al fondo del mar. Dice la palabra de Dios que Él no se acuerda más de tus pecados. Dice la palabra de Dios, como leímos recién el versículo, que nos limpia la conciencia. O sea que el gran problema que tiene el ser humano es la conciencia. La conciencia es la que siempre nos está acusando. Dicen los psicólogos que es lógico que todos los seres humanos tengamos una conciencia acusadora. Entonces, ¿qué hacen los psicólogos? Buscan la excusa de por qué te portas así. No sé qué te dice un psicólogo. Seguramente es culpa de tu mamá, seguramente es culpa de tu papá, seguramente es culpa de tu crianza, de tu mujer, de tu hijo, por eso te portas así. Pero nosotros, que conocemos la verdad,
sabemos que nos portamos así porque tenemos el pecado arraigado en nosotros. Y tenemos que pedirle a Dios que nos limpie los pecados. Entonces cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo lo que hace esa sangre es limpiarnos la conciencia, ya sentirnos sin culpa delante de Dios. ¿Te sentís sin culpa delante de Dios? Dios limpió tu conciencia. Porque si Él no se acuerda más, quiere decir que Él nunca más te va a acusar de ese pecado que cometiste. Eso es lo maravilloso de Dios. Ahora, el problema es que Dios no se acuerda más, pero yo sí me acuerdo. ¿Pero por qué me acuerdo yo? Para no volver a ser mismo. Y para hacer testimonio a los demás. Para eso sirve la sangre de Cristo. Para limpiar nuestra conciencia de todo pecado. Por eso nosotros tenemos que vivir con una conciencia limpia, sabiendo de que con Dios no tenemos ningún problema, sino que estamos, ¿cómo se dice? Estamos en paz con Dios, reconciliados. Estamos reconciliados con Dios. Entonces eso a nosotros tiene que traer paz. Y ese cada vez que Satanás quiera traerte ese pecado que hiciste, decir, yo estoy reconciliado con Dios. Porque vos vas a ir a Dios diciendo, Dios, quiero pedirte perdón por ese pecado. Y Él dice, ya ese pecado no me acuerdo. Ya lo confesaste, ya lo perdoné, ya lo arrojé al fondo del mar. No sé de lo que estás hablando, dice Dios. Y nosotros seguimos, pobre de mí, y yo hice esto, y cómo yo hice esto. Pero si vos ya lo confesaste delante de Dios, la sangre de Cristo te perdonó de ese pecado y te dio una limpia conciencia. Sentite limpio delante de Dios. Porque si no, estás diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar ese pecado. Y eso es una herejía. La sangre de Cristo tiene todo el poder para limpiarte cualquiera sea tu pecado. Hay un solo pecado que es el pecado imperdonable: rechazar al Espíritu Santo. Atribuirle cosas de Satanás al Espíritu Santo, o al revés. Al Espíritu Santo cosas de Satanás. Es lo único que es imperdonable. Pues si no tenemos al Espíritu Santo y no lo aceptamos, Dios no nos perdona. Amén. Me va siguiendo. Limpia conciencia, sacate la culpabilidad, sentite libre delante de Dios, porque Dios te hizo libre. Te hizo libre del infierno, te hizo libre de las acechanzas del diablo, te hizo libre de tu conciencia también. Sentite libre delante de Dios. Y ya para ir casi terminar. Primera de Juan, sé que es largo, pero es un tema tan importante, hermano. Tan importante. Primera de Juan 1. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan 1:6. Me lo dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, que hace la sangre de Cristo cuando te limpia de todo pecado, es que la sangre siempre está relacionada al perdón de los pecados. Cuando te limpia de todo pecado, te hace tener comunión los unos con los otros. Una persona cuando peca, lo primero que hace es romper su relación con Dios. El pecado rompe la relación con Dios. Hasta que vos no te arrepientas, lo confieses y te apartes, esa relación con Dios va a estar rota, cortada. Una vez que tenés la relación con Dios cortada, la segunda relación que se corta es la relación con tus hermanos. Esas personas que no se pueden relacionar con la iglesia, esas personas que les cae mal todo, esas personas que de a poquito se van haciendo a un lado, esas personas porque tienen la relación rota con Dios. Porque acá el apóstol Juan dice que por la sangre de Jesucristo tenemos comunión los unos con los otros. ¿Entendés? Así que fíjate cómo está tu vida. ¿Tenés comunión los unos con los otros? ¿Amás a tu hermano? Entonces la sangre de Cristo está trabajando ahí también. Perdona los pecados y nos da comunión los unos con los otros. O sea, para hacer un repaso rápido, perdona los pecados, nos da redención. Con redención viene la justificación. Nos hace cercanos. Nos da comunión los unos con los otros. Y por último, que vaya lo dije recién, Hebreos 10:17, de nuevo,
¿Queda claro este punto y yo termino? Hebreos 10, 17. Acá está lo que decíamos recién. Gracias. ¿Lo tenés? 10, 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acá está lo que decíamos hoy, que podemos entrar directamente al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dios se olvida de nuestros pecados y nosotros tenemos que confiar en que fueron perdonados por la sangre de Cristo. Amén. ¿Para qué sirven los pecados? ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Para perdonar pecados y todo lo que viene después. La sangre de Cristo sirve para ser aplicada en nuestras vidas, no para ser usada. Para ser usado, el Señor nos dejó no la sangre, sino que nos dejó el nombre de Jesús. Amén. ¿Vas a empezar a revisar tus oraciones? ¿Vas a empezar a analizar todo lo que dije? Me alcanza con brazos anotados y lo busques en la palabra de Dios. Que el Señor te dé iluminación para poder ver esto y poder enderezarlo. Porque acuérdate, por más que te resulte, no quiere decir que Dios lo apruebe. ¿Amén? Y por más que mi conciencia no me acuse, no quiere decir que estemos haciendo bien delante de Dios las cosas. ¿Amén? Oramos y vamos a la mesa del pacto, ¿qué te parece? Ya vimos la sangre entonces. Por eso mismo el Señor dijo que es tan importante la sangre. Esta es la sangre de Dios. Una sangre que perdona todos tus pecados y te llena de beneficios. Así que quiero invitarte a orar por esta palabra, así que pasamos ya a la mesa. Señor y Dios, Padre Celestial, gracias por traernos luz sobre esta palabra, Señor. No sé cómo se ha infiltrado esto en la iglesia, Señor, pero yo también lo he dicho. Yo también lo he creído que era cierta, que tú trajiste luz. Y lo analicé, Señor, y sé que es así. Y ahora, Señor, quiero empezar a usar la maravillosa herramienta que dejaste, que es tu nombre. Tu nombre, que tiene poder, Señor. Y que tu sangre, Señor, se aplique en mi vida, Padre, para perdonar mis pecados, para darme redención, para justificarme, para hacerme cercano, Señor, para limpiar mi conciencia, papá, para limpiar mi andar, para poder entrar al lugar santísimo. Aplica tu sangre en mi vida, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra y por práctica, Señor. Te amamos, papá. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, Señor. Por eso vamos a compartir la mesa del pacto, Señor, y te vamos a dar la gloria a ti, papá. Gracias, Señor, por esta palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gloria al Señor. Espero que haya sido ministrado con esta palabra, que a mí me ministró muchísimo. Vamos a Juan, capítulo 6. Vamos a la mesa del pacto. Yo sé que para este momento se suele usar 1 Corintios 11, 23, pero yo por lo menos creo que yo quiero usar la palabra de Juan. Juan, capítulo 6. Lo compartí hoy en el devocional. Juan capítulo 6, versículo 53. Escucha, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Acá el Señor nos da una clara explicación de que nosotros tenemos que comer y tomar su sangre. Estaba hablando de la mesa de pacto. Nosotros acá venimos delante de la mesa de pacto, dice acá, el que come mi sangre, versículo 56, y bebe mi sangre, en mí permanece. Cada vez que hacemos esto, estamos demostrando que estamos permaneciendo en las cosas de Dios, permaneciendo en su reino. Por eso es importante que cada vez que esté la Santa Cena, nosotros no faltemos. No podemos faltar a la Santa Cena. La Santa Cena es algo que, acá lo dice tan claro, si no lo comes, no bebés, no tienen vida en vosotros. No es verdad. ¿Por qué la gente no quiere tomar la Santa Cena? Porque no tienen vida en sí mismo. No está en Jesús. Amén. Esta es una pequeña reflexión antes de ir a la Santa Cena. Claro, ahí sí, 1 Corintios 11. Lo cual le voy a pedir a las diaconisas si pueden pasar, por favor, aquí.